Bienvenidos a todos ustedes a El Incorrecto. Tenemos el día de hoy a una funcionaria dedicada a ayudar a los indígenas mexicanos siempre y cuando sean güeros y vivan en Europa. ¡Y nada más! Buenas noches, hombres. No entren en pánico. Tenemos un estudio con el tamaño promedio mundial del pene. Un adelanto, un anticipo, un anticipito. Podemos estar todos tranquilos. ¿Eso? O la verdad es que todos mentimos cuando nos preguntan. Pero bueno, hablando de calzar grande, hoy nos acompaña en el estudio Luis Roberto Guzmán, que dicen que... ¿Qué manera de presentar al invitado? Bueno, ¿Qué le sabes a Pantera? Digo lo que he oído. Pero bueno, empezamos el programa con la nueva titular de la Procuraduría General de la República, Arely Gómez, quien se vio envuelta en una polémica, ya que su hermano es el vicepresidente de noticieros de Televisa, Leopoldo Gómez. Al respecto, Arely dijo lo siguiente. No puedo dejar de mencionar el imaginario conflicto de intereses que se me atribuye por el empleo de mi hermano Leopoldo. En este sentido, y perdón por las alusiones familiares, pero no he sido yo quien las ha puesto en la discusión pública. Quiero decir que mi hermano ha trabajado en diferentes lugares, algunos en el sector público, y siempre lo ha hecho con la misma autonomía que yo. Sí, bueno, pero ¿qué? ¿Ahora uno tiene que ser vicepresidente de no sé qué cosa para que sea mencionado en un discurso o qué? O sea, mi programita no es suficiente, ¿verdad? Te pedí que le entregaras a la reina Isabel los DVDs de... ¿No se los pudiste dar? Te voy a acusar con mi mamá. Mientras tanto, muchas mujeres se preocupan por ¿qué me voy a poner hoy? Pero no Liliana Sevilla. Liliana Sevilla, exdirectora del Instituto Municipal de la Mujer en Tijuana. Ella se tiene que preocupar por ¿dónde me voy a esconder hoy? Bueno, y esto es porque esta pobre mujer cometió la garrafal estupidez de publicar en su Facebook la siguiente frase. ¿Qué tal si lo mío está en Europa y yo aquí sufriendo con estos indígenas? ¿Se cae? Sí. Y por publicar esto, pues la destituyeron de su cargo por órdenes del alcalde de Tijuana, cosa que a nadie sorprende. Pues ahora estás despedida, pero ¿qué tal la noche? Oye, pero no está mal, ¿eh? No está fea la güera. No está fea, ¿no? Tiene un ojo pilludo, pero... Habría que verla por dentro. ¿Qué? O sea, habría que conocerla más, pues. La belleza es persona, interna. ya. Bueno, y después de que esta mujer, esta wherever, vio la reacción negativa que suscitó su comentario, publicó en su Facebook lo siguiente para arreglar el problema. Miren, dijo, creo que fue un error de mi parte. Lamento mucho que se haya tergiversado de esa manera. Fue algo que me enviaron, que miré y que se me hizo muy graciosísimo. Se me hizo muy graciosísimo, dice ella, pero para sorpresa de todos, hay ahora un grupo de defensores de Liliana Sevilla después de esta frase. Vean, conózcanlos. ¿De veras son defensores? Sí, chécalos. Buenas tardes. Tenemos entendido que todos ustedes son defensores de la exdirectora del INMUJER. ¿Por qué la defienden? Hola, la defendemos porque, o sea, ella es niña bien. Y las niñas siempre no hacen cosas malas. Además, es súper güerita. Y mi prima Anaí dice que ser güerita es súper importante, ¿verdad, Anaí? Sí, es súper importante. Además, mucha gente se quejó así por lo que puso en su Facebook, pero ni siquiera eran indígenas. Porque ellos ni lo vieron porque no tienen Facebook. Además, eso, o sea, ¿verdad? Sí, no tienen internet. A ver. A ver, calmados. Fanny y Annie, una cosa. Esta señora hizo un comentario racista en contra de los indígenas justo después de formar un grupo para las mujeres indígenas en Tijuana. No entiendo. Pues es que hizo ese grupo para las mujeres indígenas, para que así, para contratarlas para que hicieran el vestido de nuestra prima de RBD, la ex RBD Anaí, porque necesitaba más gente que hiciera su vestido, pero lo hizo como para ayudarlas, porque ayudar es súper importante, ¿verdad, Anaí? Sí, es súper importante. Saludos, Anaí. A ver, pero hay una cosa que yo no entiendo. Ustedes tienen este movimiento que apoya a la gente rubia, pero hay entre ustedes gente de tez humilde. Lo estoy viendo desde aquí. No, lo que pasa es que él está súper bronceado porque se fue a la playa, pero no es moreno, es güerito. Ah, mira, ya tiene pelo rubio. Muy bien, no, así sí. Ya, no, muchas gracias, Anaí y Fanny, por su siempre atinadísima opinión.
Bueno, ¿sabes qué? La verdad es que esperamos aquí en El Incorrecto que a esta señora la reciban allá en Europa con los brazos abiertos. Pues sí, ya están recibiendo a todos los políticos de México allá en Europa, ¿verdad? Con la reina Isabel y Bueno, sí, sí. Buckingham. Pero sabes que tienen que ir muy bien vestidos y que vaya toda la familia. Ah, y el maquillista, todos. Oigan, por cierto, a todos los que fueron con el presidente al Reino Unido, alguien de la comitiva presidencial se robó las toallas de la reina. Espérate, ¿las toallas del baño de la reina o las toallas de la reina? De esas que usaba antes de la guerra, de las tamaño Bárbara Mori. No, la reina ya no usa, ya no las necesita. ¿Ah, no? Tengo entendido que la reina ahora usa pañal. Ah. Y es muy extraño porque lleva 60 años sentada en el trono. Pero bien, es hora de hablar de ciencia. ¿Para qué hay tantos científicos sumamente calificados en este planeta si no es para juntarse todos y hacer un estudio de la medida promedio del miembro viril? Bueno, ahora, sin contar a la población de China, la medida normal de un pene erecto es de 13.12 centímetros, Eduardo. 13.12. 13.2 es prácticamente esto. O sea, hombres, hombres del mundo, ya se pueden relajar. Todos la tenemos chiquita, todos. ¡La tenemos chiquita! ¡Chiquitita! ¡Chiquitita! Bueno, para que ustedes se den una idea, público televidente, les tenemos imágenes del tamaño real de un pene comparado con objetos del día a día. Vean esto. Así es, este es el tamaño del pene en reposo. 2 pilas AAA. Y este es el pene erecto. 3 corchos de vino. En reposo, Erecto. ¡ay! ¡Ay! Oye, a mí lo que me llama la atención es el grueso, el grosor, el diámetro. No. A mí lo que me preocupa es la cara y si se cortó las uñas. En Zapopan, Jalisco, el alcalde priista Héctor Robles Peiro dio una entrevista y lo que dijo no acabó bien. No acabó bien, miren. Yo prefiero invertirle a los chavos que tengan oportunidad de meterle dinero a una calle que además seguramente no tienen carros los vecinos de esas colonias marginadas, de meterle dinero a una calle que además seguramente no tienen carros los vecinos de esas colonias marginadas, seguramente no tienen carros los vecinos de esas colonias marginadas. Pero ¿qué le pasa a este señor? ¿Cómo pudo haber dicho una cosa así? Es clasista. Todos los pueblos feos, apestosos, bicicleteros, y de 3 pesos que hay en este país, pues necesitan pavimento. No, está acá, tranquilo. Él asegura que, asegura que el video fue editado y sacado de contexto. Al alcalde Héctor, queremos recordarte que tengas mucho cuidado porque todo lo que digas podrá ser usado en tu contra gracias a las oscuras fuerzas de la edición. Mira. También hemos lanzado más de 30,000 jóvenes en calles con la finalidad de dañar al municipio de Zapopan y a quienes trabajamos aquí. Al respecto de lo que puedo comentar, no estudiaban ni trabajaban. Estemos alertas. Les mando un afectuoso abrazo. ¿Sabe qué, alcalde? Si quiere una mejor comunicación social, háblenos. Pero en su defensa, este señor intentó decir algo más, pero pues después se dio cuenta que la neta ya no tenía ningún caso, ya había metido las cuentas. Hombre, qué lástima. Ni modo, pero en Querétaro un estudio ha demostrado que efectivamente las ratas son las primeras en abandonar los barcos que se están hundiendo. Por este estudio, los doctores desean agradecerle su ayuda a los 5,000 priistas que dejaron el partido para afiliarse al PAN. De hecho, reportes cercanos revelan que los principales desconcertados fueron los ciudadanos queretanos porque no habían visto tanta rata junta desde que explotó la fábrica de queso. Bueno, los 5,000 priistas desertores dejaron el partido inconformes por los candidatos para las presidencias municipales que se van a disputar en ese periodo electoral. Uno de los desertores dijo que renunciaba al PRI porque este dejó de ser un partido incluyente. Güey, entonces, ¿por qué te vas al PAN? El PAN es tan incluyente como el show de Solo para Mujeres. A ver, ¿a qué partido estaban ligados los morenazis que buscaban un México 100% prieto? Al PAN. ¿Y qué partido desestima a las feministas que apoyan al aborto o a las mujeres en general? ¿El partido de Esteban Arce? Perdón, ¿el PAN? Exacto. ¿Y qué partido está siempre malmirándome a los homosexuales gays? Ay, pues el PAN.
O sea que el PAN es incluyente siempre y cuando seas un hombre blanco, heterosexual y católico. No, Eduardo. ¿Cómo no? El PAN es un partido incluyente porque incluye fiestas con teiboleras y chupe y vacaciones en Los Cabos, güey. Esa es una membresía que sí vale la pena. ¿Poder ir al gimnasio? ¿Qué? Esa sí es una membresía, caramba. Bueno, vámonos ahora con imágenes exclusivas que nuestro equipo de reporteros ha conseguido sobre este inesperado éxodo de priistas. Oye, Moy. Sí, Moy, dime. Si te gusta este desierto o prefieres el desierto negro de 3 metros. Ese es el que prefiere Sara, tu madre, por favor. Sí, no Mi me madre digas es de Raquel. Es igual de Raquel que Sara, es lo mismo. Oye, Moy, por cierto, ¿estás seguro de que irnos al PAN es la mejor opción? Hemos caminado 40 minutos. Pero, hijo mío, ¿cómo lo dudas? El PAN es la tierra prometida. Hay mujeres, hay alcohol, juntas en Los Cabos, fiestas tan buenas que hacen que Sodoma y Gomorra sean como un jardín de niños, por favor. Lamento haber dudado, maestro. Oye, llama a Moy. ¿Se llama Moy? No, se llama Mois. Pero recuerda, el 11º mandamiento es no balconarás a tus cuates. ¿Cómo crees que hablé con Dios en el Sinaí? Ay, Moy, tú sí eres la ley. Sí, es más. La ley, Moy. Y esta ya no me gustaron. Más alto. Bueno, en otras noticias, el PAN de Querétaro denunció, fíjese usted, que una estampida de burros llegó a tocar a su puerta. Y no tocaron con la aldaba, ¿eh? 2015 es un año complicado económicamente. Por eso, como un signo de solidaridad con la ciudadanía, los senadores decidieron reducir su sueldo en 100 pesos. Emilio Gamboa del PRI, el líder de la Cámara Alta, calificó esto como un gran esfuerzo conjunto de todo el Senado. ¡Ay, no, ma! En respuesta a Emilio Gamboa, el líder del Senado, Carmelita Salinas, futura diputada también del PRI, opinó lo siguiente. Por favor, dígale que no mame, ¿no? Gracias, madrinita. Por decir lo que todos pensamos. Así es. Y por Bien. cierto, suerte con la diputación. Pero en otras noticias, no es un avión, no es una bala, no es partido, no es verde, no es ecologista, pero desgraciadamente sí es mexicano. Es el Partido Verde Ecologista de México. Y no se muevan de su lugar porque al regreso del corte les vamos a decir por qué somos... Sí, estrenamos el nuevo spot del partido de este programa. Ya volvemos. Al volver, la gran competencia de clavados más pequeña del mundo con los supercívicos.